chicos, bueno, estamos a 30 de marzo del 2020. Vamos a iniciar con nuestro nuevo tema de la tabla periódica. Vamos a continuar con la estructura de la tabla periódica, ya a los elementos alcalinos y alcalinos, los no metales y los semimetales, los actínidos o tierras raras. Sí, ya sabemos que elementos del mismo grupo tienen ático, y bueno, esto para qué nos va a servir, nos puede dar, de los elementos químicos. Entonces vamos a continuar. Ya sabemos que la tabla periódica tiene periodos, la redundancia, y grupos en la tabla periódica, es decir, los renglones, y se enumeran del 1 al 2, y familias son las líneas verticales de la tabla periódica, es decir, las columnas, y se enumeran del 1A al 8A y del 1B al 8B en transición. Además, cada grupo tiene nombre propio, es decir, nosotros ya ya sabemos más o menos cuáles son los nombres de cada una de las columnas de nuestra tabla periódica. Por ejemplo, los grupos representativos o elementos representativos van a ser la primera columna, que se llama 1A, que es la familia de los metales finos, la segunda columna, que es la familia de los metales alcalino-térreos, la familia 3A, que sería el grupo 13, que la tenemos como familia de los térreos, la del 4A, que sería la familia del carbono, que sería la fila 14 o la columna 14, la familia del nitrógeno, que sería la familia 15 o grupo 5A, la familia del oxígeno, que sería esta columnita, ¿sí?, en color beige, y la familia de los halógenos o grupo 7A, que sería la que se encuentra en lila, y la familia 8A o de los gases nobles, que es la última, o grupo 18 o grupo 0, que sería la familia de los gases nobles inertes o gases inertes. Vamos a dejarla así. Los metales alcalinos están formados por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. El nombre de esta familia proviene de la palabra álcalis, que significa cenizas. Esto es debido a su aspecto. Al reaccionar con agua, estos metales forman hidróxidos, que son compuestos que antes se llamaban álcalis. Son metales blancos que se cortan con facilidad y son de baja densidad, es decir, no son tan concentrados en masa como otros metales, como el acero, como el hierro o el aluminio. Estos metales son muy activos químicamente, no se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en forma de compuestos, generalmente sales, por ejemplo el cloruro de sodio, que es el más común en el agua de mar, el nitrato de potasio, KNO3, que es el salitre. Estos serían los metales alcalinos. Ahora vamos con el grupo 2A de la tabla periódica, o grupo 2, que se denominan metales alcalino-térreos, y están formados por el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Se les llama alcalino-térreos a causa de su aspecto térreo de sus óxidos, es decir, sus óxidos parecen tierra. Sus densidades son bajas, pero son algo más elevadas que las de los metales alcalinos. Son menos reactivos que los metales alcalinos, es por eso que todavía podemos encontrarnos en estado natural, como el calcio. No existen en estado natural por ser demasiados activos y generalmente se presentan formando silicatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Vamos a continuar con los metales de transición.
Los metales de transición son los formados por todos los grupos de la familia B, es decir, la columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de la tabla periódica. Perdón, el 8 no está porque esos son metales de la familia de los lantánidos y los actínidos. Es del 7 al 9, al 11 y al 12. Estos están formados por muchos elementos químicos como el borio y algunos elementos recién descubiertos. Sin embargo, los más comunes son el cromo, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Adicional a algunos otros como la plata, el oro, el platino, que son los más comunes en estos grupos. ¿Sí? Estos metales de transición son metales típicos, es decir, son duros, tienen brillo metálico, poseen brillo metálico característico y son buenos conductores de calor y de electricidad. Sus propiedades físicas y químicas de estos elementos cubren una amplia gama y explican la multitud de usos para los cuales se aplican. Vamos ahora con los metales de transición interna. Estos elementos se llaman tierras raras o lantánidos y actínidos. El más común o el más usado, el que más conocemos, es el uranio. Estos elementos se llaman tierras raras, son difíciles de encontrar y tienen electrones en los subniveles 4F y 5F respectivamente. Son blandos y maleables, se usan en piedras de encendedores, lámparas, láseres, colorantes de vidrio, cinescopios de televisores, etc. Estos se denominan metales de transición interna, que son todos los que pertenecen a la familia del lantano o lantánidos y a los actínidos. Vamos a pasar ahorita a un tema que se denomina número de oxidación. Nosotros ya vimos la valencia y el número y la valencia de un elemento, es decir, cuántos electrones tienes en su última capa de su última órbita o nivel energético. Sin embargo, el número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Se puede definir como el número de electrones que gana, cede o comparte cuando se une con otro elemento. Ocasionalmente un mismo elemento puede actuar con distintos números de oxidación según el compuesto que forme. Es decir, por ejemplo, el nitrógeno presenta algunos estados de oxidación cuando se enfrenta al oxígeno y algunos otros estados de oxidación cuando se presenta al oxígeno combinado con algún otro elemento. El número de oxidación está relacionado con la configuración electrónica que ya vimos en el video anterior que les puse. En un mismo grupo los elementos pueden presentar números de comunes. El número de oxidación más alto consiste con el número del grupo 1 al 7. ¿Sí? Esos son los números de oxidaciones más altos, es decir, el 1 el más bajo y el 7 el más alto. Los números de oxidación comunes para los elementos de la tabla periódica van a ser los siguientes. Para el grupo 1A de tipo metales alcalinos, el número de oxidación tiende a +1 porque siempre tiende a perder el último electrón, es decir, el último orbital de la capa de la última órbita siempre va a ser ese 1. En los metales alcalinotérreos, el grupo 2A, van a tender a perder 2 electrones de valencia, por lo que su número de oxidación será +2, es decir, va a tener 2 electrones en su último nivel o en su último orbital. Los grupos de la familia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 y 2B, es decir, los metales de transición,
Esta situación es mucho más compleja debido a la existencia de orbitales D internos, y los orbitales D internos van a tener hasta 10 espacios o hasta 10 electrones en su última órbita, por lo que estos no tienen un comportamiento estándar, digámoslo así. Las características y las clases de los elementos. Bueno, esto ya lo vimos, sin embargo podemos recapitularlo en lo siguiente. Conducen con facilidad el calor y la electricidad, presentan brillo metálico, generalmente pueden ser estirados formando alambres, propiedades a las que se les conoce como maleabilidad y ductilidad. Por lo regular, a temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio, el galio y el cesio y el francio. Al combinarse con no metales, ceden electrones, por lo que adquieren cargas positivas. Siempre los metales van a tender a tener cargas positivas. Los no metales van a tener características contrarias a las de los metales. Son malos conductores de calor y electricidad, no son maleables ni dúctiles, reciben electrones al combinarse con los metales, adquiriendo así cargas negativas, es decir, forman los aniones, carecen de brillo metálico y pueden estar en los tres estados. Si se fijan, los metales pues solo estaban en estado sólido, excepto algunas excepciones. Sin embargo, los no metales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Los semimetales o metaloides son semiconductores, es decir, pueden conducir parcialmente la electricidad. Son aislantes a temperaturas bajas y conductores a temperaturas altas, es decir, cuando se calientan van a conducir mejor la electricidad. Son sólidos a temperatura ambiente, muestran una reactividad variada y algunos poseen brillo metálico. Por ejemplo, bueno, pues el carbono, que ustedes ven el grafito, si lo observan, pues va a presentar ciertas características de brillo. Viene ahora un tema que es propiedades periódicas de los elementos, pero yo creo que se lo vamos a dejar para nuestro siguiente video. Por hoy terminamos con este tema. Espero les sirva este video para que puedan hacer su actividad de la escala estimativa. El alumno reconoce por medio de un cuadro sinóptico las familias químicas de la tabla periódica y sus características. Entonces, la actividad sería elaborar ese cuadro sinóptico con las características que les di más o menos en este video. Pueden investigar más en su libro de texto y en internet también. Claro que sí, pueden investigar en internet. Vamos, y espero su cuadro sinóptico el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima.